Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. ¿Sirve para algo la Organización de Estados Americanos? ¿Está cumpliendo su papel la OEA? ¿Es el secretario general Insulza un funcionario adecuado para los tiempos que vive la región? Sobre esta realidad vamos a analizar hoy día con nuestros invitados, don Luis Roberto Ramírez, profesor de Derecho Internacional Público, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, don Ricardo, don Guido, Sergio. Don Sergio Araya, politólogo, miembro de la Fundación Konrad Adenauer, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, Luis, don Guido, aquí prestos a iniciar este análisis. Y desde Panamá, don Guido Rodríguez, director del diario La Estrella de Panamá y antiguo defensor adjunto de ese país. Saludes a usted, don Guido. Muy buenas tardes, un placer y un honor estar con ustedes, con Ricardo, con Luis y con Sergio, compartiendo este análisis. Tal vez si empezamos por usted, don Guido. ¿Siente usted que la Organización de Estados Americanos ha cumplido fielmente su función en estos tiempos? Bueno, definitivamente que hay muchas quejas, no desde ahora, desde hace rato. Yo puedo recordar que en la crisis política panameña de los años 1987 a 1989, se cuestionó mucho el papel de la OEA. En Panamá, los grupos que se oponían a la dictadura militar que encabezaba en ese entonces el general Manuel Antonio Noriega, acuñaron incluso una frase que decía: con OEA o sin OEA seguimos en la pelea, para significar la inoperancia que tuvo la OEA como mecanismo de solución de ese conflicto interno panameño. Yo creo que hay que establecer muy claramente cuáles son las facultades de la OEA, y la OEA como foro de discusión de temas que tienen que ver con la profundización de la democracia en nuestros países es una instancia que reviste importancia fundamental. La OEA como nicho del sistema interamericano de protección de derechos humanos ha sido de importancia fundamental para resarcir a los ciudadanos cuyos derechos fundamentales han sido violados por los estados que están adscritos y sometidos y han aceptado la jurisdicción del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Como baluarte en la lucha por la libertad de expresión dentro de ese sistema, se destaca la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que ha estado desde hace años impulsando la adecuación de los estándares, o la adopción más bien de los estándares internacionales recomendados en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del 19 de octubre del año 2000 a los países miembros de la OEA. Por supuesto que es una instancia, por la labor que ha estado haciendo en favor de la libertad de expresión y por ende de la profundización de nuestras democracias, ha sido objeto de críticas por parte de aquellos regímenes autoritarios que últimamente han logrado imponerse en algunos de los estados miembros de la OEA. Y voy a ser muy concreto y muy directo. Me estoy refiriendo al caso particular de Venezuela, al caso particular de Ecuador, al caso particular de Argentina y al caso particular de Nicaragua, que son los países que han hecho un bloque para tratar de socavar la labor que realiza la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, y también para tratar de socavar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Tal vez si me permite Yo aquí creo que introducir a don Luis Roberto para que nos dé otro punto de vista sobre ese tema, porque es un tema que se las trae, que nos interesa mucho, y a mí en lo particular, que soy representante de Costa Rica ante el Comité de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Don Luis, ¿qué es lo que quiere Ecuador? ¿Qué es lo que quiere Argentina? Bueno, básicamente, don Ricardo, don Guido, Sergio, lo que ha expresado el presidente Correa en los últimos meses es que éticamente no es correcto que una relatoría de prensa, de libertad de prensa en este caso, esté ubicada en la capital del país, que precisamente no acepta la competencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Como los Estados Unidos no es signatario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco está sujeta al régimen. Entonces, esa es la crítica que se hace al presidente Correa, y él por eso ha venido luchando
por un aspecto ético, porque salga, no por desconocer a la relatoría como sí, sino porque salga de Washington y se instale en otra capital latinoamericana. Déjeme decirle, sin embargo, que un país como Estados Unidos no necesita de ninguna relatoría para practicar la libertad de prensa, porque no hay un país donde haya más libertad de prensa que en Estados Unidos. Don Sergio, ¿existe necesidad de la OEA si ahora hay UNASUR y CELAC y no sé cuántos más organismos? Sí, bueno, en realidad si uno ve lo que es la Organización de Estados Americanos, pues evidentemente hay algunas áreas en las que a lo largo de toda su existencia, inclusive hablando de su configuración ya como OEA a partir de 1948, sí han dado, digamos, resultados importantes. Podemos mencionar a la Organización Panamericana de la Salud, podemos mencionar, por ejemplo, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, para citar dos organismos que en ámbitos técnicos, no necesariamente tan políticos, pues han acompañado algunos esfuerzos en esas materias que les corresponde tutelar a los distintos países signatarios del convenio o del tratado, perdón, de la OEA. Pero ciertamente en la parte medular, que es además lo que mide la opinión pública, lo que perciben los gobiernos, que es la parte política, evidentemente, ya lo decía don Guido, en algunos conflictos ha brillado por su dificultad para hacerse sentir como un actor regional con el peso simbólico suficiente para lograr que en esos conflictos hayan soluciones o hayan dinámicas que sean más de la satisfacción de los intereses de las mayorías de los que están inmersos en esos conflictos. Don Guido mencionaba el caso pues que vivió él directamente en su país, pero también hay muchos otros escenarios donde la Organización de Estados Americanos ha entrado de manera tardía o del todo no ha podido hacer nada. Y recordemos el caso del proceso de pacificación centroamericano, donde prácticamente la OEA no tuvo mayor posibilidad de injerencia y fue más bien esa acción liderada por Costa Rica a través de Oscar Arias, pero luego retomada por presidentes de la región de raíces democráticas como Vinicio Cerezo, como Napoleón Duarte, que se logró junto con la aceptación del presidente Ortega en su momento, articular el esfuerzo que condujo a la final, al final proceso de pacificación. Entonces, hay situaciones claras donde tal vez en el ámbito político sí la OEA ha quedado a deber, y esto ha provocado que algunos segmentos de países consideren necesario articular esfuerzos propios, esfuerzos que tengan una posibilidad de efecto más sustantivo que lo que han observado de parte de la Organización de Estados Americanos. Un ejemplo adicional para ilustrar esto, ciertamente con la aplicación de la Carta Democrática en 2009 la OEA ejerció ahí un rol importante en el tema del interregno que hubo ahí tras la expulsión del poder en Honduras de Manuel Zelaya, pero evidentemente en otros casos donde han habido evidentes agresiones a los derechos humanos, a los derechos políticos, e inclusive en conflictos entre países, la resolución de la OEA ha sido bastante débil, diría yo, inocua, y si no, veámoslo nosotros. Permítame interrumpirlo, don Sergio, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a retomar el tema de la Relatoría de Libertad de Expresión, porque es un tema que se las trae, que nos interesa a todos los medios de comunicación y a todos los países que aspiramos a tener a contar con una prensa libre. Vamos a un corte comercial y regresamos con esta edición de Al Cierre.